Buenas noches, buenas tardes. Se oye, ¿no? Sí, perfectamente. Gracias por estar aquí. Muchos conocidos, otros algo menos y otros pocas caras también desconocidas, pero que han acudido a esta propuesta de recordar un momento en el que una serie de cánticos empezaron a difundirse con mucha rapidez por un ámbito muy amplio, porque vamos a hablar también, lo primero, de cómo por esta tierra y por aquí alrededor, esa serie de cánticos que llamamos salmos, se difundieron y se fueron de boca a oído y en pequeñas reuniones ampliando hasta llegar a donde llegaron, gracias a un impulso en el que Demetrio tuvo la buena mano de echarme la mano esa, porque yo no era especialista en difundir lo que venía haciendo desde bastante tiempo atrás. A lo mejor está bien empezar diciendo ¿qué es un salmo? Un salmo, ¿qué son los salmos? Los salmos son en número de 150, aunque luego hay más que se han sacado de la lista, que han sido desde los tiempos del rey David, al cual se atribuye alguno, por ejemplo el Miserere, con o sin razón, porque no se sabe muy bien de tan atrás si fue en realidad el penitente David el que hizo el ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, o no fue él. El caso es que desde David hasta el tiempo de la aparición de la venida de Cristo, el pueblo judío empezó poetas agregados al templo y al culto sobre todo, empezaron a componer poemas en los cuales pues se iba ensalzando a Yahvé y a todo el cuidado que había tenido de su pueblo, todo esto con los sentimientos que puede provocar en cada persona. Luego la postura personal ante la vida, que puede ser desde alegría, de gozo, de arrepentimiento, todo esto son matices que lo encontramos en los 150 salmos. Estos salmos, la Iglesia, desde las sinagogas, sabemos que la Iglesia nació en las sinagogas y luego salió hacia el Imperio Romano, hacia todas las colonias, pero ya desde las sinagogas eran cánticos, es decir, que tenían una entonación de la cual no se sabe mucho, no se sabe nada, porque la tradición, si la hablada, que es más fácil, se conserva siempre corrompida a lo largo de los siglos, pues una tradición cantada, la verdad es que es mucho más complicada. De hecho, en la iglesia primitiva, pues que no se sabe, hay unas aclamaciones y unas palabras muy cortitas, pero lo que son los salmos, pues ya hay que ponerse en el siglo aproximadamente V o VI, aunque había culto antes, para estar seguros de que ya había unos cantores en las iglesias que nacían en todo el Imperio Romano, cantores que se encargaban de poner música a estas 150 piezas poéticas, que son los salmos, traducidos ya primero al griego y luego al latín. Lo que aquí llega son los latines, lo griego no, pero lo latín sí. Lo latino, es decir, cantar los salmos durante las celebraciones de la Eucaristía, pues es tan antiguo como la misma Eucaristía. Y cantar ya los cánticos en determinados momentos, la entrada, las lecturas, el ofertorio, la comunión, pues ya se va fijando una forma de cantar desde el siglo VI o VII hasta el IX o X, en el cual ya aparece la escritura y se empieza a poder
eh, saber cómo sonaba O aquello. sea, que te quedan unos cuantos por musicar. A mí me quedan muchísimos. Claro. Yo habré musicado, pues, bueno, los 11 primeros, otros 11 que no entraron por las razones que diremos luego, y bueno, alguno más he hecho, pero no muchos más. Mira, te queda todavía correa para Es poder... que, como no se han extinguido, bueno, entonces, estos cánticos, pues, se vienen cantando desde el siglo X, XI hasta hoy, con una interrupción. Se cantaron en latín en todo el Imperio Romano y ese latín, pues es el ritmo de la poesía latina, es lo que dio origen a una forma de entonar estos cánticos que siempre tenían dos partes, un hemistiquio y otro que respondía al primero. Esa cadencia de dos mitades se escribe desde el siglo IX y X hasta hoy. Lo que pasa es que se fue corrompiendo y llegó un momento en que hubo que volver atrás y pensar cómo podría ser estos cánticos en su origen. Hay unos monjes, los de Solesmes, que se encargan de ir a todos los códices y restaurar en lo que pudieron lo que pudo ser el canto primitivo. Todo en latín, y todo en latín hasta que llegó el momento del Vaticano II, que fue muy preparado, y de esa preparación ya en esa cantábamos, dejábamos el latín, ¿no? Y empezábamos a cantar en castellano, nosotros aquí en otros países en su lengua, y ahí es donde empieza la historia de lo que pueden ser estos salmos para el pueblo, que tienen unos 3 o 4 años ¿cómo diríamos?, de nacencia y de vida en muchas ocasiones que tú sabes tan bien y mejor que yo. Bueno, la primera, yo creo que los orígenes no de los salmos, que cuando David, tú y yo no vivíamos, pero cuando se empieza a germinar un poco, no es hace 50 años, quiero decir, la relación que se empieza a fortalecer y a madurar humanamente, que es el primer paso de las demás cosas. Y te voy a recordar, no solamente a los que nos escucháis, a los que agradezco mucho vuestra asistencia, en un lugar que para mí es emblemático. Hago un paréntesis porque aquí hice los primeros másters de mi vida, ahora que están de moda. Sí. En esta fábrica, esto era Claro una fábrica sí. de tejidos, mi padre era el encargado, de la fábrica, y yo empecé a trabajar y a estudiar al mismo tiempo en esta fábrica desde los 14 años. Y no os doy más pistas de los años que tengo, pero he cotizado 60. Pero a Miguel no lo conocí aquí, porque lo conocí algunos años antes y él no se acuerda. Miguel tenía un padre extraordinario, maestro de Morales del Vino y alcalde, y un tío, el cura, o sea, todos los poderes, también en Morales del Vino, y yo tenía un abuelo que se llamaba Adolfo, que vivía en la calle La Cabaña. Paso por allí muchas veces y la veo. Y allí nos conocimos. Allí Tú pasamos. eres unos meses mayor que yo, y ya estabas en el seminario, Sí. pero igual que yo, iba a pasar los veranos a Morales, y las vendimias a ayudar a mi abuelo Adolfo. Así fue. Y allí se empezó a fraguar una amistad que después, pues hubo un tiempo en el que él hizo su propia carrera. Yo empecé a hacer mis otros pinitos también en el mundo laboral y en el mundo de la profesión, y llegaron acontecimientos muy importantes que a mí me interesa mucho, porque para poder entender por qué
esta obra es tan consistente desde el punto de vista y cala tan profundamente en los ciudadanos, en el común de los ciudadanos, es porque está, yo creo, cimentada en unos valores humanos. Eso creo yo. Desde su propio nacimiento, ¿no? No sé si eran buenos o malos nuestros valores, pero eran los que tenían y lo echamos ahí con todo el interés. Entonces, naturalmente, hubo situaciones en nuestro país y en nuestra ciudad que condicionaron muchas cosas y ayudaron. Otras no, pero algunas sí. Y es que en aquellos momentos se estaba produciendo, no se oye bien, no me dais repetir lo que he dicho, ¿no? En aquellos momentos se producía una situación que yo lo he descrito un poco en un articulillo de esta mañana, el contexto en el que se producía, es decir, en nuestro país seguíamos viviendo no en un estado de libertades, sino en un estado de cierta opresión. No solamente desde el punto de vista civil, político, civil o social, incluso también en el religioso. También en el seminario. También. Fuimos pasando de una disciplina ciega, a no se sabía por qué, a un conocimiento de dónde estamos, hacia dónde vamos, qué vamos a llegar a ser. Es que ¿no? eso es fundamental para poder entender, por lo menos a mí me lo explica un poco, por qué esa proyección final, esa fuerza que tienen los salmos es porque salen, si me lo permitís, un poco del alma casi, es decir, de las entrañas, del estómago. No es una cuestión puramente tecnológica desde el punto de vista musical, ni desde el punto de vista de lo que fue la expresión general, sino que salía y acompañado de mucha gente. Hoy le comentaba a Miguel Manzano que una de las personas con la que me he encontrado esta tarde, que iba con mi hija, y que se llamaba Ángel Ramos el Gafas, lo llamamos, trabajaba en San Jerónimo, y este y otro grupo de amigos nos reuníamos semiclandestinamente en los infiernos de Almaraz. Miguel celebraba la misa con pan y vino, con pan de verdad y vino de Sabín o algo así, Sí, más o menos. Y allí empezábamos a cantar ya estos años. Sí. Es que tuvieron una prehistoria de estas músicas que vienen aquí, luego hablamos de este folleto, porque ¿qué cantábamos en el internado? Jesús, vivir no puedo lejos de ti. Jesús, sin ti me muero. Ay, ven a mí. No lo íbamos a cantar eso en los infiernos de Almaraz. Claro. Bueno, Y ahí entonces nace con tanta fuerza todo este asunto. Claro. Y después, además de eso, hay una explosión en un lugar de nuestra provincia, de nuestra ciudad, que se llama San José Obrero. Sí. El desarrollo comunitario. ¿Te acuerdas, Encarna? ¿Y tú, Katy? ¿Os acordáis de aquella fuerza que tuvo, que arrastró a mucha gente que en principio no tenía nada que ver ni con la religión, ni al final, ni siquiera cantando los salmos? No tenía por qué impregnarse de una situación que en todo caso tenía que hacer una obediencia religiosa o una obediencia a una determinada iglesia. Íbamos un poco por libres. Sí, por libres dentro de un orden que había que transgredir todo lo que se pudiera. Exactamente. Hasta, bueno, asomando la cabeza hasta donde te dejara. Claro. Igual nos pasaba a nosotros, porque... No, pero tú ya estabas fuera del seminario. No, pero bueno, antes sí, claro. en la década y media que estuve, sobre todo la última década, pues yo empecé como prefecto de música y de disciplina a abrir la mano para que los que iban a ir para curas pues supieran que tiene que ser un cura de verdad, ¿no? Una persona que predica el Evangelio, lo vive y que está al servicio de la gente. Eso
eso era nuevo totalmente en aquel momento. Entonces, claro, esto también se podía cantar, o se cantaba antes el Jesús vivir no puedo. Bueno, pues es que de esas canciones estábamos con la cabeza llena desde que llegábamos al seminario, en el caso mío, hasta que acabé. Luego ya cuando acabé, como me encargaron de las músicas, pues ya vinieron aires de canción protesta que llegaban y aires de renovación litúrgica que llegaban de Francia. Todo esto se unió y en la cabeza, en concreto en mi cabeza, pues empezaron a brotar una serie de melodías que podían valer para profanar el aspecto como sagrado de aquellas músicas que veníamos cantando desde niños. Este es el salterio, los 150 salmos que teníamos que rezar cada semana. Esto, cuando se cambió del latín al castellano, pues yo lo estuve rezando a diario como 8 años. Lo aprendí de memoria, como había aprendido el latín. Entonces, claro, la memoria trabaja y vas un día y otro diciendo, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Una traducción esta que se le debe a un jesuita, porque la traducción anterior, que era literal, no tenía ritmo. Si nosotros traducimos el miserere mei Deus secundum magnas misericordia actual. Ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador, y no mires mis pecados. Eso no tiene ritmo, pero si tú dices, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. O el miserere, ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu piedad escucha mi súplica. O sea, esta traducción rítmica se le debe a un francés. Se tradujo al español con una fidelidad absoluta por un jesuita, el padre Alonso. Entonces, con este libro que yo leía todos los días, un buen día, pues empecé a hacer ensayos de a ver cómo se podría cantar este y el otro. Aquí tengo unos cuantos que son mi primer libro de viajes, que he viajado mucho en todas las reuniones debajo del puente allí estuvo también. Entonces, estos primeros ensayos míos no eran con ritmo, pero ya hubo un momento en que me decidí a decir, si tengo ahí la guitarra, voy a echar mano de ella. Y entonces, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Entonces ahí hay 3 o 4 acentos, entonces con la guitarra vas haciendo, tanteas, escribes, borras, vuelves hasta que ya te... Oye, pues me gusta. Lo escribes porque se borra. Esta frase responde a la primera. Y estas dos responden a otras dos. Pues ya está, bueno, que cuesta trabajo. Tomas de un día, ¿eh? Nosotros cuando cantamos, ¿hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor? Va a triunfar mi enemigo. Va a triunfar mi enemigo. Claro, ¿qué enemigo? Veíamos ahí un programa político. Claro. Sí. De hecho, en Ávila, donde fuimos a unas reuniones muy interesantes con teólogos de los célebres, les hacíamos cantar. Hombre, es que pertenecíamos a una asociación, una sociedad que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Eran los que hacían la revista Pastoral Misionera. La Pastoral Misionera era una pastoral que estaba fuera del control eclesiástico, y que editábamos una revista
sobre todo para América. Para América, que estaba todavía peor o igual que nosotros, desde el punto de vista de las libertades públicas, las libertades sociales y tal, y nos reuníamos una vez al año en Ávila, y allí también clandestinamente, y había los mejores teólogos que en estos momentos había en España, Sí. y algunos, como yo, y no sé por qué todavía, pues me invitaban a ese tipo de reuniones para ver un poco ese aspecto, digamos, de los contenidos sociales, de la preocupación del conjunto de la sociedad, una sociedad maltratada, Sí. en la que vivimos, porque yo creo que los Salmos es un grito despiadado desde el punto de vista de los que veíamos y vivíamos esa situación de lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Por Pues, eso digo que si no se contextualiza, se puede hacer un buen examen desde el punto de vista técnico y del gusto de la canción, de lo bien que pegaba, porque aquí, cantando estas canciones, mucha gente descreída o que no tenía ninguna relación con la religión o con sus formas de entender la vida desde el punto de vista cristiano, sobre todo católico, pues se enganchaba con toda la facilidad del mundo para expresar un grito, por un lado de protesta y de otro de esperanza, que es Sí, otra eso. parte importante que yo Claro. creo que contiene Claro, el salterio, sí, sí, salterio. sin duda Es decir, ninguna. la Sí. esperanza. Sí, Pero la esperanza no solamente en el más allá, claro. que también, sino aquí. Sí. Y si no Aquí. está bien, reformarlo y meter la carne en el asador para que cambien la sociedad Eso a es. mejor, ¿no? Claro, Entonces yo estas creo que es ocasiones que... una aportación importantísima para muchos movimientos sociales, desde el punto de vista, por ejemplo, en San José Obrero, el desarrollo comunitario, la asociación de padres, todo lo que supuso los centros de cultura popular a nivel nacional, que fue muy importante, estaban impregnados un poco porque, además de eso, yo creo que comportaba un cierto espíritu positivo, es decir, de optimismo, Claro, de esperanza. claro. O Pues, sea, cada uno lo puede interpretar como quiera, pero ante una situación dura, hacer un grito de esperanza a una sociedad muy constreñida fue un adelanto fantástico. pues bueno, lo mismo en la música y en el ámbito de los curas, pues como habíamos estado en el seminario, Benito Peláez y yo, sobre todo, empujando a la gente hacia un estilo nuevo de entender la vida de cura como una vida de entrega a los demás, de servicio social y en nombre de la fe, ¿no? Pues todo esto nos reuníamos muchísimas veces en muchos sitios. Y en la calle del Polorín, que era donde vivíamos 4 en comunidad de bienes también, con 2 sueldos vivíamos 4, porque a otros no les pagaban todavía. Entonces, allí se reunía mucha gente de amigos que teníamos y todos estos cánticos pues iban entrando a la memoria, iban pues no sé, llenando el ánimo un poco mucho de esperanza y de alegría dentro de lo que teníamos que luchar contra una injusticia que se veía, de hecho, hasta que no hubo una renovación en la parte social, pues esto era lo que había que hacer, protestar hasta lograr que cambiaran las cosas. Y de hecho se llegó al cambio político y aquí influyeron todas estas cosas también. Entonces, los Salmos tuvieron 3 o 4 años en los cuales fue creciendo el repertorio hasta 20 y tantos más o menos, ¿no? Y llegó un momento en que se cantaron en tantos sitios que ya la gente, como iban con las guitarras a todas las reuniones que hacíamos acá y allá, pues se grababan, se aprendían
De tal manera que cuando en un momento dado la editorial Pax llega la noticia de que hay unos cánticos que tienen mucho éxito y que la gente los canta con mucha facilidad, pues el, el- el director y el técnico musical de la discoteca Pax de Madrid, que venían yo había hecho 2 o 3 discos pequeños para ellos, me habían pedido una misa, unas canciones, bueno, pero se enteraron de esto y entonces un día se presentaron en Zamora, vinieron a calle Polvorín y allí estaban Boeta y Pagán. Boeta era el empresario y Pagán era el doméstico servidor de la música, ¿no? Así funcionaba, ¿no? Sí. Como el esclavito que estaba mirando para las manos de su señor a ver qué decía Boeta. Boeta dijo, Miguel, don Miguel, Miguel, no, llamamos de tú. Bueno, pues vale, queremos publicar en un disco de larga duración, en la discoteca Pax, los salmos esos que vienes cantando desde hace tiempo. Venían buscando era un cazatalentos, claro. Cazatalentos, claro. Pues yo como los tenía muy sabidos, pero no los tenía escritos con todos los detalles, sobre todo armónicos, ¿no? Pues les dije, yo necesito un plazo, pues por lo menos de medio año para poner todo esto en orden, para hacer unos arreglos, para hacer una grabación que yo mismo quiero hacer, para que se vea cómo quiero que suenen y cómo quiero que se canten, y entonces me tenéis que dar ese plazo. Bueno, en ese plazo todavía nos ofrecieron hacer algún disco pequeño, que precisamente tú, Katy, cantas en uno de ellos, ¿no? Con una letra preciosa de Navidad. Sí. Entonces me entretuvieron un poco hasta que ya llegó el día. Bueno, ya tengo el manuscrito preparado. Volvieron por aquí, se lo llevaron, me llevaron a mí también, estuve cantando allí en la editorial, estuvo Pagán escuchándome, grabando también, y a partir de ahí le encargaron a José Pagán los arreglos. Tardó como medio año en hacer unos arreglos que Discoteca Paz nunca se había gastado tanto dinero en hacer con una orquesta entera, con todos los timbres orquestales y con un coro a 4 voces que fueron a encontrar en Falces, de la provincia de Navarra, o comunidad, bueno. Y con ese coro fueron a ensayar, fue Pagán, les dio lecciones, estuvieron cantando, los aprendieron de memoria y llegó un momento en que dijeron, estamos preparados para que se graben esos salmos. Pusieron una fecha, alquilaron un estudio, el mejor que había entonces, y llamaron al coro, y vino el coro, y me llamaron a mí, porque yo quería estar presente, claro. Entonces se empezaron a grabar, yo vi que funcionaba más o menos, bueno, con sus defectos. Primero habíamos ido a hacer un ensayo allí, pero habían un poco olvidado las cosas, y entonces cuando se ponían a grabar quedaba aquello un poco medio muerto y tal, hasta que yo les tuve que decir, mirad, esto hay que darle ritmo profano. Swing, eso es la palabra, porque un poco andan en el terreno del jazz, ¿no? Tanto en los arreglos como en las partes. Jazz. Bueno, pues esa fue la grabación del disco, que es este es el Salmos para el Pueblo. De este se empezaron a vender, no sabemos cuántos, porque yo, como no les pedí dinero, pues nada, no tengo contrato de haberles cedido estas músicas. Lo que sí le dije un día a Boeta, oye, a Boeta, que esto parece que se vende mucho, y no veo yo que y dice, pero no lo has inscrito en autores, y digo, pues yo no lo he hecho. No he hecho eso yo, ni sabía yo que podía hacerlo, entonces lo inscribí en autores y de un pelotazo de entonces me pudieron llegar 20 o 30.000 pesetas,
que yo en mi vida había visto juntas, ¿no? Ni en mi cartilla tampoco. Con lo cual, pues empezó este jaleo de... Pasamos antes por la Sociedad General de Autores, claro. Claro, Porque para escribirlo. Tuvo que someterse a un examen. Sí, claro, lo hice aquí. El examen lo hice aquí. Y después estuvimos allí para hacer los papeles. Claro. Y claro, yo me sorprendía, digo, bueno, con lo que es Miguel y tal, y con la capacidad que tiene creativa, y ya se empezaba a conocer bastante, y tiene que someterse a estos pasos. Y Julio Iglesias, que no sabe interpretar las notas de un pentagrama, y el otro que estaba, bueno, Maciel, y también, ¿cómo se llama? Rosa Morena. Rosa Morena, no sé qué, tenían ya establecido unas condiciones muy favorables. No, ese fue para el segundo, sí, desde el punto de vista económico, claro, y material y todo eso. Hombre, yo creo que no nos podemos quejar del trato que al final, al ver cómo resultaba aquello, Boeta era un buen comerciante, hombre, que era Boeta era un muy buen comerciante, y sabía, de hecho me encargó otro disco de salmos, que es este, Esperanzas y Lágrimas. Este es casi desconocido por una razón. Voy para adelante y luego vuelvo para atrás a esto que estábamos hablando. ¿Por qué este disco tuvo que esperar 4 años? Pues primero porque este se vendía mucho, entonces no querían pisar con uno nuevo lo que estaban todavía ganando con el primero. Y segundo porque... Claro. Y luego porque para este reservé yo letras con un contenido social fuerte. Entonces, cuando salió la censura de Fraga Iribarne, prohibió, dejó venderlo, pero prohibió la difusión y la propaganda. Con lo cual, este disco no lo conoce nadie y tiene valor musical, valor literario y luego de arreglos. Aquí Pedro Iturralde hizo 2 arreglos en este. Y vuelvo un poco atrás para esto del folleto, que es muy importante, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Explícalo tú. Porque esto me dijo don Felipe Blanco, yo te busco un autografista y tú haces eso que lo vas a vender. Bueno, pues lo hice, no sé, hice una edición o 2 y yo es que me perdía porque no sabía ni qué había que hacer, ni cómo hacer, ni a dónde mandar, ni por cuánto. Y a Demetrio le dije, oye Demetrio, que si me quieres echar una mano, porque es que yo estoy perdido y a lo mejor esto puede tener un interés económico más fuerte incluso que el de los derechos de autor. No, pero no solamente económico que lo tuvo, sino que tuvo la facilidad de poder llegar con esto a todos los países de América. Todos los centros. Claro, por eso la contextualización de cuándo se producen los acontecimientos es tan importante. En aquellos momentos está en América, hay un movimiento importante de lo que se llamaba la teología de la liberación, que casaba muy bien, que era un acto de protesta también dentro de la propia Iglesia Católica. Y entonces, pues muchas parroquias, muchas gentes de primera línea, se podría decir, sin exagerar, que esto, tanto el disco como la canción, interpretada y de boca a oído, y después cuando ya se hace el librito este con lo que son las canciones, con la música, que permite a una monja... Y los acordes, muy importante. Y los acordes. Porque la gente, toca de oído. A una monja de no sé qué país de la India, porque llegaban pedidos de muchos lugares de misión, que españoles y latinoamericanos, y sobre todo de todos los países de América, solicitando por cientos a veces este librito. Este librito yo creo que ayudó enormemente a la difusión. Y decía Miguel en aquel momento, es que la repercusión que pueda tener de boca a oído, con el tiempo se va perdiendo y se va degenerando. Si no lo quedamos establecido
en un disco. Y también en unos acordes y con la música correspondiente, y así ha sido. Después de 50 años, yo no voy todos los días a misa, os lo aseguro, ¿no? Pero alguna vez que tengo que ir y escucho y digo, pero qué fidelidad. Sí, dentro, claro, los hay difíciles en la armonía de acordes, pero simplifica a la gente y bueno, se puede oír decentemente. Hace poco en Navarra, porque se murió el padre de un amigo, y estuve, después hablaremos de Navarra también, ¿no? Un poco. Habrá que hablar. Y cantaron algunos salmos y digo, pero bueno, es que es asombroso la fidelidad que tiene, y es porque la transmisión, que ese es el acierto, es grabar un disco y crear este pequeño folleto que ha permitido esa La difusión que se mantiene en estos momentos, ¿no? se mantiene, sí. Pero no solamente para esto, después es verdad que la parte, digamos, económica, parte material, lógica por otro lado, que el autor es lógico que reciba, ha sido regateado casi siempre por las cuestiones administrativas y por lo que ya conocemos después por otros acontecimientos, como la Sociedad General de Autores no es santa, no es santa. Sí, bueno. Pero en cambio se utilizaban para otras cuestiones comerciales. Había en Radio Madrid, en la SER, un anuncio de una empresa importante de construcción que para vender piso cantaban: el Señor nos construye la casa. Si el Señor cortaban y decía, si quieren una casa bien construida, compren en la no sé qué y no sé cuál. Sí, así era. No, en varias películas, de hecho ha salido fragmentos, claro, siempre de los salmos. Se ve que están como difundidos en la memoria de la gente a fuerza de cantarse en cualquier ámbito. Nos invitaron una vez a Navarra y estuvimos en Pamplona 2 o 3 días y después fuimos a Falces para estar con el grupo de Nuestra Señora de las Nieves. Sí. Y estuvimos allí porque era el Día de la Juventud. Y cuando salimos por la noche, que estaba toda la gente en la calle, Navarra ya sabéis cómo es de explosiva y de animada y de tal, y iban cantando los mozos: si el Señor nos... El Señor nos construye. No, si el Señor nos guarda la ciudad. Sí. Decían, ¿para qué leches queremos los aguaciles, los albañiles? La construcción era. Si el Señor nos construyó la casa, ¿para qué queremos los albañiles? Bueno, le daban unas vueltas, es decir, que se han utilizado también, y yo creo que eso es un éxito, no es una profanación que dirían otros, el que también para las actuaciones de las familias, de los grupos, de la incomodidad que en aquellos momentos existía, fuese como una expresión de libertad y de comunicación y de amistad, sí, que es otra parte importante que yo creo que tienen los salmos. Pero bueno, de hecho lo que era la mecánica de repartir este folleto y hacer que llegara a todos la gente que lo pedía, fuiste tú el artífice de eso, porque yo es que a mí me llegaban cartas o llamadas telefónicas y no sabía qué hacer. Bueno, todos los intelectuales ya sabéis cómo son. Bueno. Esas cosas materiales de tal y cual se lo encarga siempre a un tercero, ¿no? A un subordinado. A un subordinado. No. Entonces, es que montamos una buena casi cadena, ¿no? Bueno, yo venía de la actividad económica y claro, empresarial y tal, y alguna idea tenía de cómo hacer que esto se distribuyera y llegara al mayor número posible. Sí. No había internet, os lo advierto. Desde los que estáis aquí casi todos sois del siglo pasado.
también nosotros. Y Bueno. había los medios de comunicación y difusión que había. Y había que arreglárselas para poder tener comunicación, como decía antes, con aquellos lugares, con aquellos centros o con aquellas personas de aquellos lugares que se encargaban a su vez de difundir los salmos para el pueblo. Es decir, llegó un momento en que era una realidad internacional, por no decir mundial, porque a lo mejor me excedo, pero fue una realidad internacional. Sí, lo fue en países de habla española, desde luego. Sí. Vamos a hablar un momento de este disco, porque es que también Demetrio tuvo mucho que ver, y es que este disco está publicado entre el primero de Salmos y el segundo. El por qué es lo que vamos a explicar ahora. El éxito este de los Salmos llegó a una congregación religiosa que se acababa de establecer en España, que eran los paulinos, una gente que venían de Italia, donde tenían editoriales fundadas hacía mucho tiempo y una fuerza de expansión y una actividad comercial muy bien preparada. Y entonces se vinieron a establecer aquí a España y enseguida buscaron y encontraron me llamaron y me dijeron, queríamos hacer otro disco de los de usted, a ver, digo, bueno, es que estoy en este compromiso. Bueno, pues mientras hace otro o sale otro de Salmos, ¿no puede usted hacer algún disco de canciones que tengan un texto que también sea una llamada a un compromiso, a una vida, a una forma nueva de vivir lo cristiano? Y le dije, hombre, pues claro que sí se pueden hacer. Y entonces me dijeron, pues busquen ustedes alguien que haga los textos y usted hace las músicas, y cuando los tengan hechos, bueno, vamos hablando de ello, a ver de qué manera podemos hacerlo y con qué rapidez. Y entonces fue como se gestó este disco aquí en la tierra, con textos de José Antonio Olivar, este que tenéis aquí en esta foto, un poeta asturiano, periodista que estaba a punto de colgar, no la sotana porque ya no se lleva, sino lo que fuera, ¿no? Y entonces este hombre preparó unos textos que para mí son tan interesantes, aunque no sean inspirados en la Biblia, pero que tienen una conexión con la vida y que se han logrado cantar tanto y más que los salmos. Eso es lo que te decíamos, Katy y yo, aquí en el escrito. Claro. Ahora había que hacer salmos. Eso es. De la situación de los ciudadanos de nuestro tiempo. Y eso recoge. Aquí tuviste mucho tú también que ver, porque como el superior de los paulinos era también el empresario jefe, pues tú, como entendido en eso, hiciste más los tratos que yo. Yo me quedaba un poco mirando a ver cómo hablaba Demetrio con el padre, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tú sí te acuerdas de cómo nos invitaron, todo eso cuéntalo. Y la presentación del disco que es muy interesante. Sí. Bueno, a todo esto nosotros teníamos una relación bastante intensa con otros lugares, ¿no? Y Miguel, el conocimiento de Miguel iba expandiéndose no solamente en los sitios religiosos o dentro de la iglesia, sino también había un interés en ver cómo se podía utilizar este movimiento que se había creado en do menor, pero bueno, y nos invitaban a sitios, ¿no? Y hicimos algunos viajes a París y allí con gente interesante, españoles en el exilio, y otros que algunos eran de Zamora. Sí, José Luis y Ballesteros. Nosotros llegamos, no nos vamos a tirar ningún farol, no sé si tú lo has tirado alguna vez, pero no estuvimos en el Mayo francés del 68, pero estuvimos en octubre, septiembre-octubre.
y estaban todavía levantadas las piedras de Los algunos adoquines. sitios del barrio latino. Sí, del barrio latino. Y allí nos invitó en casa de Catherine, la mujer de Ballesteros, el marido de Ballesteros, Sí, que era de aquí de Zamora, y nos invitaron a ir a varios sitios. Y cuando estábamos en uno de ellos, que nos estaban invitando a que cantáramos, no solamente los salmos también, pero también aquello que se hizo que no permitieron publicarlo, ¿cómo se llama? el canto del cañaveral, no sé. Los Ah, sarcasmos para el pueblo. sarcasmos para el pueblo soberano que consume. Sí. Esos están, claro, están inéditos. Entonces, cuando estábamos allí, nos invitaron, eso era dinamita pura en aquel momento desde el punto de vista social. Y cuando le digo yo a Miguel, le decía a Miguel, para que no cantáramos, porque estábamos metidos en Radio Pirinaica. Nos habían enchufado. No, es Claro, que se había venido eran del de PC, un sí. país del este y ya estaba instalada en París. Ahora la emisora la haces en una habitación. Y entonces, aquí no podemos caer en eso. Tú te diste cuenta, que yo ni me di No, cuenta. pero es que el asunto aquel era que aquello lo difundían para toda España y al llegar a la frontera ya nos estaba esperando para ir a la comisaría y de allí el asunto, que es como se captaba a mucha gente Sí. en aquel momento. ¿Y cómo salimos del apuro? Yo no me Salimos acuerdo. no cantando, no cantamos. Claro. No cantamos porque ellos lo que pretendían era eso. Allí conocimos a gente extraordinaria, pero en el viaje en el Dos Caballos, De mí, sí, yo, de mi propiedad. yo ponía los bocadillos y la gasolina. Katy estaba haciendo un curso en uno de aquellos viajes y entonces mi madre nos preparaba unos bocadillos y desde aquí a París sin parar, solamente a repostar y a hacer pis. Y en ese momento nos cambiábamos a conducir y el otro comía el bocadillo. Y así llegábamos a París como podíamos. Bueno, en el regreso de un viaje de esos, y después de esa fechoría que nos trataron, esa felonía casi, dijimos mirándonos a los ojos, no podemos salir de una iglesia y meternos en otra. Sí, ¿Te acuerdas? Claro, sí. Es que era gente, bueno, pues muy buena sujeta a las por normas supuesto, de un partido pero estaba- rigurosamente comunista, ¿no? O sea, como es el estilo de ellos, que claro, no era el nuestro, ¿no? Entonces, con toda la cortesía, porque quedamos a bien con ellos Sí, también. hombre, sí. Hombre, yo con Santiago Carrillo, con Ignacio Gallego y con José Luis y con todos esos hemos seguido manteniendo porque ellos lo entendieron bien, que Bueno. nosotros no podíamos ponernos a la intemperie. Ellos seguían allí y nosotros teníamos que venir aquí. Cuenta cómo convenciste al jefe de aquí y cómo nos invitaron y cómo nos trataron y cómo presentaron No, luego pero el disco, no. que prepararon un... No fue difícil eso. No, porque a medida que pasaba el tiempo, los salmos abrían todas las puertas. Los salmos y adelantó. Miguel empezó a tener un relieve en algunos sitios de cierta preocupación, en tu propia cofradía, en aquel momento, dentro de la propia iglesia, había una preocupación con Miguel. Sí, pero los paulinos iban a por la pasta. ¿eh? Eso O sea que es. Eso no es... Eso es. Y entonces, tú ibas y no te controlaba nadie. Eras Claro. un hombre libre. Sí, sí. A medida de todo Creo, eso, vamos. él iba avanzando en una secularización, ¿no? Sí, sí. Y en esa medida, pues fue siendo una persona libre que se gana la vida, que no tiene que estar pendiente de ningún tipo de disciplina que no sea su propia ética y su propia moral. Y entonces, claro, frente a esta mercancía, yo vendía las dos cosas, a Miguel y el disco.
y lo que esos contenía. Y no fue nada difícil. Fue de lealtades, un trato de lealtades que yo creo que quedamos muy bien. Yo creo que sí, sí. Y de hecho, todavía tenemos alguna relación, ya más lejana, pero alguna relación, porque yo creo que en ese sentido fuimos, como dice la gente joven ahora, fuimos legales en nuestros tratos. Que es la parte que a veces es un poco oscura del asunto. Un creador, Pedrero, cuando crea cosas, se puede ensalzar y yo cuando lo veo lo ensalzo a él y a su obra. Pero claro, si no vende el producto, pues ¿cómo sacas a los hijos adelante? Y a la familia y todo lo demás. Y había que hacer eso, esa parte había que hacerla. Pero yo creo que la hicimos con la suficiente, creo yo, no solamente inteligencia, que en fin, parece que es alabarnos, pero sino estilo, con el suficiente estilo, para quedar un rastro muy positivo que ha permitido que yo creo que se te conozca por muchas cosas, pero también porque cuando das una palabra la cumples. Y además vendes calidad. Bueno, eso parece. Yo no... Alguien por lo tendrá menos que por los decirlo. resultados, ¿no? Alguien tendrá que decirlo. Bueno, como forma parte... Es que una vez que empezaron los salmos, luego ya fue todo detrás. He dicho que primero fue Salmos para el Pueblo, el segundo fue porque tuvo que esperar Esperanzas y Lágrimas por la censura y porque se estaba vendiendo mucho el primero. Y entre tanto es cuando salió que para mí es la mejor producción desde el punto de vista musical, desde el punto de vista literario de lo que no es lenguaje bíblico, sino invento de un poeta, y luego como música las melodías las trabajé con mucha más libertad que los salmos, porque si había sílabas que no me pegaban, le llamaba a José Antonio y decía, oye, esta palabra no puedes poner otra que tenga el acento en la segunda en vez de la primera, porque claro, cuando haces una música para la estrofa primera, pues luego tienen que cuadrar los acentos todos en el mismo sitio, porque si no estás diciendo casá, mañana, de estas cosas que muchas veces se oyen en la música, ¿no? Entonces, este hombre pues es un poeta de primera categoría, y luego los títulos de este y los textos. ¿Cuándo vendrás? Esto es el Adviento. ¿Cuándo vendrás, Señor? Navidad sin pandereta. A Belén se va y se viene. Es mucho menos conocido, pero a lo mejor en algunos sitios lo es más todavía que los salmos. Entonces fue ese intermedio. Pero luego vino, después de Esperanzas y Lágrimas, un segundo disco de cantado ya por Voces de la Tierra y editado por Paulinas también. El mundo es mi casa, con unos textos de Víctor Chamorro que tienen una fuerza enorme también, un contenido humano, religioso para quien quiera verlo así, porque tienen hondura. Y todo esto es la historia un poco de esta etapa de... Las letras de eso se hicieron en Novelty, en Salamanca, que él venía de... Venía de Herbás, en el coche. Y tú ibas desde aquí y algunas veces yo os acompañaba y ponía algún acento, trabajando esta letra, algún acento y pagaba los cafés. Sí. El Chamorro se quedaba fuera de Salamanca porque conducía muy mal y no se atrevía a meterse en la ciudad. Pero bueno, es un detalle. Fue una época de una creatividad y de una felicidad de estar haciendo cosas que veías bien hechas y que tenían un resultado y que musicalmente y luego desde el punto de vista del texto tenían un contenido que no pasan días por él. Lo puedes leer hoy y funciona exactamente igual que hace los 15 o 20 años que haya salido.
Y bueno, pues en todo esto, yo a Demetrio lo que le debo es que si esto no te metes tú por medio, primero, me había quedado con los 5.000 primeros, que no sé si fueron, y si se vendieron 200.000 para arriba, pues era porque tú estabas al tanto, teléfono, Boeta, el otro, yo de eso no entendía ni torta. Hicimos una pequeña clandestina empresa. Sí, mini empresa. Para poder difundir de una manera legal. amateur, totalmente. Legal y amateur. Pero con la gracia que tiene eso, ¿no? Es decir, que tampoco tuvimos que hacer un montaje mercantil, pero no. Yo creo que fue la colaboración de bastantes personas, de muchas personas, que de una forma entusiasta y voluntaria se prestaron a colaborar en ese aspecto. Y bueno, pues hay una cosa que yo no sé, que hay que invitar a la gente más joven, a que procuren cooperar, colaborar y tener, de verdad, ahora se dice tener un buen rollo, ¿no? Pero no siempre que se dice tener un buen rollo se tiene. Sí. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo con afán y con ilusión. Y yo creo que es una cosa que, como os digo, empezó en Miguel y yo, modestamente, lo empezamos pues hace 70 años.